Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos todos al culto de capilla. Y para comenzar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has provisto hasta aquí todo lo necesario y nos has protegido y cuidado, Señor. En ese día, Señor, te pedimos que tú hables a nuestra vida, que uses a tu Hijo, tu siervo, el que trae, Señor, tu palabra, y que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu voz y sé tú, Señor, hablando a través de tu siervo. Te lo ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 25. El Salmo 25 y le vamos a dar lectura en la versión Reina Valera. Una vez que lo encuentren, se pueden poner de pie, por favor. Salmo 25. Todo el salmo lo vamos a leer y nos vamos a dividir en hombres y mujeres. Empezamos las mujeres, los hombres y así sucesivamente. Entonces lo empezamos leyendo. Salmo 25. Mujeres. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Y enseñará a los malos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque soy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Verdad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel De todas sus angustias. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y le dejamos el tiempo. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este pasaje. Y el título de la predicación en esta tarde, yo lo titulé Una vida íntegra en tiempos de dificultad. Y me parece que hoy en día hay muchas situaciones con las que como cristianos nos estamos enfrentando. Y realmente, hermanos, afrontar esas situaciones de dificultad, creo que una buena manera es vivir de una manera íntegra. Y este pasaje quise escogerlo porque me parece que a eso se está refiriendo. Hay una situación aquí que David está expresando. Yo estuve buscando algún contexto de este pasaje, sin embargo, no encontré algo que haya pasado específicamente en la vida de David para poder escribir. Sin embargo, en este mismo pasaje podemos darnos cuenta que era lo que estaba viviendo David y por qué pues, se inspiró, ¿verdad?, para escribirlo. Y quiero que veamos algunas
quiero mencionar algunos puntos con respecto a este pasaje, algunos puntos importantes que quiero resaltar. Miren, si vemos en el versículo, de los versículos 1 al 3, David está haciendo una declaración de fe, de confianza, una declaración de confianza, y él pide que su confianza se mantenga intacta siempre, en todo momento. Pero también hace una petición que me parece también interesante, y que esta petición en el versículo 2 dice, no sea yo avergonzado, y que en el versículo 20 la va a volver a hacer. Y ahorita voy a explicar yo más o menos el por qué hace esta petición. Versículos del 4 al 7, David está pidiendo dirección. David pide dirección. Pide dirección para siempre estar conduciéndose de una manera correcta. De una manera correcta, de los versículos 4 al 7, hace esta petición. Pide a Dios dirección, pero no pide dirección porque Él se lo merezca. Él no pide dirección porque Él valga la pena que Dios lo guíe, sino porque por Dios mismo, por quién es Él, porque Él es un Dios misericordioso, y a eso apela David en estos versículos del 4 al 7. Después, del versículo 8 al 11, pues David sigue recordando la bondad de Dios. Sigue diciendo, bueno, tú eres bueno, y por eso tú me vas a guiar, porque tú eres bueno. Y en los versículos, hermanos, del 16 al 22, podemos notar que era lo que estaba pasando con David para que él pues escribiera este salmo. Y menciona muchas situaciones, menciona que se siente solo, que está angustiado, que hay muchas situaciones que están viniendo contra él, muchas situaciones, aflicciones, y que sus enemigos con mucho odio lo aborrecen. Entonces, David les mencionaba que menciona que no sea él avergonzado. Lo que David quiere es que en medio de esas situaciones difíciles que él está viviendo, él no sea un mal testimonio, él no sea un mal ejemplo hacia la demás gente. En el versículo 21 pide integridad para mantenerse firme aún en las situaciones difíciles, de peligro, de lo que sea. Él pide integridad para que de esa manera él pueda poner en alto el nombre de Dios. Y eso es lo que me parece que David está pidiendo, pide integridad. Y una definición de integridad muy breve que puedo mencionar es que es una persona entera. Una persona íntegra es una persona intacta, de una sola pieza, que sus palabras tienen congruencia con sus hechos. Esa es una persona íntegra. Una persona íntegra entonces no es una persona perfecta, pero sí es una persona que lo que dice, eso es lo que hace. Entonces eso es integridad. Y quiero que veamos, hermanos, entonces en este pasaje dos recompensas que el Señor nos ofrece si nos mantenemos en una vida íntegra. Y la primera recompensa que Dios nos ofrece es cuidar de nosotros en medio del peligro. Bueno, esto lo podemos ver en el versículo 12, 13, pero también del versículo 15 al 20. Si gustan ustedes leerlo, ¿verdad? Pueden leerlo en su lugar. Pero Dios ofrece cuidarnos, hermanos, en medio del peligro. Y hay una anécdota de este sábado pasado que cuando fuimos al campo, que quiero compartirla con ustedes. Es una historia, a mí me parece una historia triste, pero a la vez tiene su lado chusco. Íbamos rumbo a nuestro campo, a Santa Cecilia, y siempre vamos y llegamos nos detenemos en el crucero y de ahí esperamos otro transporte para ir hacia el pueblo. Y pasó un camión de esos Thornton, ¿verdad? Volteo, algo así, y pasó el camión, entonces nos llevó y pues estábamos bien contentos porque pasó muy rápido. Y resulta que, nos fuimos atrás en la caja, entonces lo bueno es que venía vacío. Entonces cuando vamos en camino, un pueblo, antes de llegar al pueblo hacia donde vamos nosotros, pasa un ancianito con unos animales, con unos chivos y unos toros ahí. Y lo que hace el señor el chofer es que se detiene, ¿verdad?, completamente y espera a que pase el ancianito con sus animales. Entonces, una vez que el chofer ve que el ancianito ya pasa y todo, pues el chofer decide avanzar. Pero tristemente, hermanos, abajo del camión estaba una chiva embarazada y un chivo chiquito. Así que pues le pasó por encima y nosotros estábamos ahí arriba.
Y el ancianito ve a sus animales y se enoja mucho. Se enojó mucho al ver a sus animales ahí, pues inmediatamente murieron, ¿verdad? Y se va corriendo a su casa. Se va corriendo a su casa y va por su hijo, porque al parecer de él eran los animales. Entonces va por su hijo y no solamente viene su hijo, sino también 2 hijas, pero el hijo venía también con un machete. Venía muy enojado él, muy enojado que venía y venía diciendo que pues él quiere que se le pague. No pasa nada, ¿verdad? Págamelos y ya vete. Quería 7,500 por los 2 animales, entonces era una cantidad muy grande. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, nosotros estuvimos 4 horas ahí, no nos dejaban movernos de ese lugar porque pensaban que éramos conocidos o familiares del chofer. Entonces, ahí estuvimos 4 horas, hasta que ya fueron por las autoridades vinieron, nos pidieron nuestro veredicto, nuestro testimonio, ¿verdad? Y ya, bueno, ya dimos nuestro testimonio y ya hicimos saber lo que pasó. Ya nos fuimos, se llegaron a un acuerdo, ya les pagaron y todo, y nos fuimos nosotros al pueblo. Llegando al pueblo, quisimos comentar esta situación, porque dijimos, bueno, para que no vayan a pensar que nosotros hicimos algo malo, ¿verdad?, en el pueblo donde estamos. Y a las 2 familias a las que visitamos les contamos, y sin decirles el nombre de estas personas, dijeron, ¿era una persona así, así, así? Y dijimos, sí es así, son esas personas. No, esas personas son muy conflictivas, son gente que no se tienta en el corazón para lastimar a una persona. Y escuchando todo eso, hermanos, a mí me vino a la mente la protección de Dios. Me vino a la mente el cuidado de nuestro Dios. ¿Cómo Dios nos cuidó? Algunos amigos que yo les comentaba, de Piedras Negras o algo así, decían, oye, pues casi te mueres. Yo les decía, no, bueno, realmente yo no estoy mencionando que ya me iba a morir. No quiero ser un extremista. Sin embargo, hermanos, creo que Dios nos cuidó, pues por lo menos de algún golpe o alguna trifulca nos protegió. De alguna situación Dios nos protegió. Pero nos dimos cuenta hasta que supimos cómo eran esas personas. También, hermanos, pude aprender y pude ver, hermanos, en el equipo, cómo el equipo se mantuvo íntegro. Porque nos pidieron nuestro testimonio, nos pidieron nuestro veredicto, ¿verdad?, nuestros comentarios de los hechos. Y pues nosotros lo que hicimos fue decir la verdad. Pudimos haber dicho mentiras para que a lo mejor no nos hicieran daño o no quedar mal con esos señores porque siempre pasamos por ese pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Cuando volvamos a ir a Santa Cecilia pasando por ese lugar, si esas personas son conflictivas. Sin embargo, hermanos, yo estoy orgulloso de mi equipo porque decidimos mantenernos íntegros y decir la verdad, nada más que la verdad, ¿verdad? Entonces, es una situación, hermanos, sin embargo, pudimos ver el cuidado de Dios y cómo el equipo se mantuvo íntegro y cómo al haber sido íntegros, Dios nos recompensó con su cuidado. David, hermanos, fue una persona que pudo experimentar la protección de Dios a lo largo de su vida. Y si leemos su historia, un poquito de su historia, podemos darnos cuenta de cómo fue Dios quien lo protegió en todo momento. Voy a citar solamente algunos pasajes, hermanos, de Samuel, de primero de Samuel. Ustedes si gustan pueden verlo, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, yo solamente quiero dar algunos puntos importantes y para que vayamos viendo. Miren, en el capítulo 16 de primero de Samuel, versículo 18, se nos da las características de cómo era reconocido David. Ahí se nos muestra cómo era considerado David ante la gente. Y dice que él era valiente, él era un hombre valiente. Él era vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, era hermoso, pero una cosa bien importante, una cosa importantísima de cómo era conocido él. Y dice que Jehová está con él. Así lo conocía la gente. No sé si recuerdan este momento donde David dice que le entraba un espíritu ahí que lo torturaba y entonces algunos le aconsejan que vaya un músico, una persona que toque para que él se relaje. Bueno, es ese momento. Y la persona que le aconseja a Saúl que vaya a David, dice esto, que era una persona que Jehová estaba con él. Entonces, David va y Saúl lo quiere mucho, lo hace su paje, su acompañante, así, y bueno, ya después lo quiere matar. Entonces, sí, y aún así Dios lo estuvo cuidando muchísimo. En el capítulo siguiente, hermanos, también podemos ver características de Goliat.
Podemos ver cómo era él. Y podemos notar, hermanos, por las cualidades o las características que nos da de Goliat, que era un hombre, pues, que intimidaba. Era un hombre alto, era fuerte seguramente, era un hombre de guerra. Menciona Saúl que era un hombre que desde su juventud era un guerrero. Entonces era un hombre que imponía y daba temor. Saúl y el mismo ejército tenían temor de Goliat. Ellos no querían enfrentarse a Goliat. Sin embargo, mientras que todos están en la guerra, a David lo regresan allá con las ovejitas, haciéndolo menos. Sin embargo, es reconocido como una persona en quien Jehová está, ¿verdad? Dios está con él. Entonces, Isaí, hermanos, lo manda, le da un encargo y le dice, ¿sabes qué? Ve allá y lleva este encargo. Entonces David va y en lo que va, escucha pues a Goliat, escucha este reto que le hace al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que le dice, pues yo quiero pelear, ¿y quién va a pelear contra mí? Y David escucha eso y se enoja mucho. Recordemos que David es valiente. Y se enoja mucho y dice, ¿quién es este filisteo? Incircunciso, le dice. Un pagano, le está diciendo. Está muy enojado David y le dice, ¿quién es este que viene a ofender al ejército de Dios? Entonces, David está investigando, hermanos. Está investigando qué va a pasar si alguien le gana y cosas así. Eliab, el hermano mayor de David, se entera de que David anda ahí investigando y se enoja mucho. Y Eliab también lo hace menos. Eliab dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, le está diciendo, tú eres un pastorcillo, vete a cuidar las ovejas. Tú no tienes por qué estar aquí. Se enoja mucho. Toda esta situación de David, de que andaba investigando y todo eso, llega a oídos de Saúl. Y Saúl lo llama y le dice, bueno, y David le cuenta, ¿verdad? Que pues él quiere ir a pelear. Y Saúl le dice estas palabras en el capítulo 17, versículo 33. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pone más alto a Goliat y a David lo hace menos. Le dice que es un muchachito nada más. Sin embargo, recordemos cómo era reconocido David y no estaban tomando en cuenta eso. Las palabras siguientes son las que me llaman la atención. Son palabras de David y me parece que son palabras donde él confiaba completamente en Dios. Y dice del versículo, hermanos, en el capítulo 17, versículos 34 al 37. Y voy a leer esto, hermanos, para que lo escuchemos. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. La valentía de David, hermanos, se centraba no en él. La valentía de David se centraba en el poder de Dios. Él conocía el poder de Dios y él había experimentado cómo Dios lo había librado, hermanos, en todo momento del peligro. Muchas situaciones pasaron en la vida de David y Dios lo cuidó. Después podemos también ver cómo cuando va contra Goliat, Goliat también lo hace menos. Y ya vemos el resultado. Lo mató. Después también en el capítulo 18, hermanos, Saúl intentando matarlo otra vez. No solamente él personalmente, sino que lo manda a la guerra. Le insiste, ve a la guerra, mira, te voy a dar a mi hija, ¿verdad? Y ve, pelea por mí. Y David hasta la tercera ocasión accede a ir. ¿Verdad? Accede a ir a la guerra, pero Saúl no tenía la intención de una buena intención, sino que él tenía la intención de que David muriera. Entonces David cuando accede a ir a la guerra, regresa con bien, Dios lo cuida una vez más. Entonces viene el temor a la vida de Saúl otra vez, porque entonces él ve que Dios lo está cuidando. Y en el capítulo 19 otra vez intenta matarlo y Dios lo sigue cuidando. Dios siempre nos cuida, hermanos. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dios
Nunca va a abandonarnos en ningún momento. Y Dios está cuidando de David. Creo, hermanos, que debemos ser cristianos, que tengamos la certeza de que el Dios que cuidó de David en aquella época, ahora cuida también de nosotros en cualquier peligro en el cual nos encontremos nosotros. Afrontemos entonces con integridad los peligros que se nos presentan en la vida, pues Dios está de nuestro lado. Hermanos, la primera enseñanza que vimos en este momento es que Dios cuida de ti y de mí en medio de cualquier peligro. Así como lo hizo con David, Él cuida de nosotros. La segunda enseñanza, hermanos, la segunda recompensa que quiero que veamos es que Dios ofrece tener una estrecha comunión con nosotros. Esto lo podemos ver en el versículo 14. Y dice el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso es lo que dice ese versículo. Y todos, hermanos, en algún momento hemos escuchado la palabra koinonía, ¿verdad? Todos hemos escuchado koinonía y también hemos escuchado el significado de lo que es la palabra koinonía. Y una definición es que es tener amistad, comunión, compañerismo, participación, comunicación. Así que, hermanos, tener comunión con Dios es tener una estrecha amistad, un diálogo constante y compañerismo con Él, desarrollando entonces una relación cada vez más cercana con Él, pues esa es la voluntad de Dios. No hay nada más importante que tener una vida de comunión profunda e íntima con Dios y con su Hijo Jesucristo. No hay nada más importante. David fue un hombre que Dios le dio un título. David fue nombrado por Dios como un varón conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá significado para David que Dios le diera ese título? ¿Qué habrá significado para él? Y algo que definitivamente creo que para él significaba eso es que para David significaba relacionarse de una manera cercana e íntima con nuestro Padre Celestial. Era una relación cercana. Esto implica, hermanos, muchísimo más que tener una rutina para repetir oraciones memorizadas. Por el contrario, esta relación de intimidad está basada en el deseo intenso de crecer lo más unido posible a Dios. David, hermanos, fue un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, él cometió errores. Y el día de ayer, David, Yair, nos compartía del Salmo 51, ¿no? Y veíamos ahí el error, ¿verdad? Esta situación con Betsabé y Urías. Y creo que es algo que tal vez podríamos decir que manchó el historial de David, ¿verdad? Sin embargo, algo podemos resaltar de esta situación. Y lo que podemos resaltar de este tropiezo de David, hermanos, es que a pesar de su pecado, a pesar de lo que había hecho él nunca se desvió de su amor a Dios y de su palabra. Él nunca se desvió de eso. David tenía una relación de amor hacia Dios que no podía romperse ni aún por su terrible pecado que había cometido. David pecó, lo reconoció, encaró las consecuencias y continuó siguiendo a Dios. Eso es integridad. David decía que amaba a Dios, pero con sus hechos lo demostraba. Eso es integridad. Entonces, hermanos, vivir, hermanos, sin orar, sin tener comunión íntima con Dios, no es vivir. Más bien lo podríamos llamar como sobrevivir en esta vida, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, una vida cristiana sin una profunda comunión con Dios, sin tener una amistad cercana con Él, se vuelve una vida rutinaria. ¿Sí? Se vuelve una vida rutinaria, una vida seca. Una vida seca, pues se pierde el deseo por nuestro primer amor. Se pierde el entusiasmo por las cosas de Dios, o podríamos decirlo también de otra manera, se pierde el entusiasmo por el Dios de las cosas. Es por eso la importancia de vivir en comunión. El pecado de David, hermanos, con Betsabé y esta situación de Urías secó la vida de David. En el Salmo 51, en el versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo. David había perdido el gozo
David había perdido ese gozo y eso lo mantenía seco. Pero ayer nos decía 3 cosas que debemos hacer para poder volver a tener ese gozo que sentíamos tal vez en algún momento. ¿Y cómo salir entonces de esa vida seca? Y ayer nos decía que debemos reconocer nuestro pecado. Otra cosa es que debemos alejarnos de ese pecado que estamos haciendo. Y otra cosa es que debemos desear ser restaurados. De esa manera, hermanos, entonces podemos tener una comunión con Dios íntima, como Él desea tenerla con nosotros. Hoy en día, hermanos, vemos que la gente solo va a la iglesia por rutina o por costumbre. Oran por costumbre y repiten las mismas cosas de siempre, como si fueran ahí unas grabadoras, ¿verdad? Que ya algo así. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Dios quiere que lo busquemos para tener comunión con Él. Comunión íntima. Él quiere también tener comunión íntima con nosotros, para compartir con nosotros, hermanos, los secretos de su corazón. De su corazón, sus planes y sus deseos. Para eso fuimos creados. Y si vemos, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 15, ahí nos dice la palabra que Jesús está diciendo estas palabras y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios quiere hacernos saber los anhelos de su corazón. Pero para eso, hermanos, debemos de vivir en comunión con nuestro Dios. De otra forma, ¿cómo lo vamos a saber? No podemos, sino a través de la comunión con Dios. ¿Con quiénes entonces, hermanos, el Señor desea tener comunión estrecha? Todos sin excepción. Somos invitados a ser amigos de Dios. Su mano está extendida a todos los hombres, de todos los pueblos y de todas naciones, de todo lugar. En la Biblia, hermanos, podemos ver cómo tanto reyes humildes, reyes más bien, como humildes campesinos, tenían relación con Dios, tuvieron una relación íntima con Él. Pero también podemos ver gobernantes, humildes pescadores, que gozaban de una amistad con Él. Dios no tiene preferidos, hermanos. Dios no tiene preferidos. Su amistad está al alcance de todos. Esta es una gran noticia que su palabra nos da. Una gran decisión para la vida de cada uno de nosotros que debemos de tomar es que debemos crecer en la comunión y la intimidad con Dios. El crecimiento personal es una decisión que cada uno debemos de tomar. La decisión de buscar y de agradar a Dios es la mejor de todas las decisiones, puesto que conduce a tomar otras decisiones para nuestro propio bienestar, para el bienestar de la familia y para la demás gente que nos rodea. Quiero, hermanos, solamente concluir con lo siguiente. Hemos visto 2 recompensas que Dios nos da si nos mantenemos en una vida íntegra. La primera recompensa es que Dios ofrece cuidar de cada uno de nosotros en medio del peligro. La segunda recompensa es que Dios ofrece que tengamos una comunión estrecha con Él. Y a diario, hermanos, nos enfrentamos con decisiones que tienen que ver con la integridad. Desde que checamos la tarjeta con Vicente en las mañanas para hacer la beca, hasta el anochecer mientras nos encontramos en nuestros cuartos o nuestras casas. Hermanos, vivir en integridad me parece que no es opcional. Sin embargo, hermanos, muchas de las veces lo vemos como algo opcional. Los invito y quiero animar, hermanos, para que sigamos adelante en el camino de la integridad. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, prosigamos a la meta de una manera entera, de una manera íntegra. Que nuestras palabras sean congruentes con nuestros hechos, pues eso no solo agrada a Dios, hermanos, sino que también honra a nuestro Dios. Quiero, hermanos, en esta tarde orar. Quiero que oremos, hermanos, y cada uno de ustedes, hermanos, ahí en su lugar, ora, hermanos, y pida a Dios que le dé esa decisión de vivir una vida íntegra. Dios ha hablado a mi vida a través de esta preparación del sermón y me he esforzado
me he esforzado por cambiar situaciones que hay en mi vida, pero yo quiero orar por ustedes, pero cada uno de ustedes, y tome la decisión de vivir una vida íntegra para que de esa manera podamos honrar todos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias te doy, Señor, porque tú hablaste a mi vida, Señor, a través de este pasaje, Señor. Una vida íntegra, Señor, es como tú deseas que vivamos como personas, Señor, que lo que digamos, Señor, sea congruente con lo que vivimos, con lo que nuestros hechos dicen. Padre, oro, Señor, por mis hermanos aquí en este lugar, Señor, para que ellos puedan tomar la decisión también, Señor, de vivir una vida íntegra. Señor, somos hijos tuyos, Señor, y debemos representarte de una manera digna y de una manera honrosa, Señor. Padre, sé que no es fácil, no nos es fácil, Señor, ser íntegros. Fallamos, Señor, no somos perfectos, Señor. Sin embargo, la integridad no consiste, Señor, en ser perfectos, sino en ser congruentes, Señor. Personas enteras. En tus manos nos ponemos, Señor, y úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Te alabamos, Señor, y que la gloria sea para ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos.